Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir antes que nada y por la invitación de Eric y Sandra para estar en este proyecto de conversación acerca de ciertas piezas de la pintura o del trabajo que está alrededor de esta disciplina o medio. Bueno, para hablar de esta pieza en específico tendría que comenzar por la imagen que de alguna manera le hice llegar a Eric, que si ustedes vieron la invitación, pues es otra pieza de un edificio que de alguna manera acompaña a esta otra que estoy presentando ahorita y que tiene que ver con un proyecto en el que he estado trabajando desde el año pasado aproximadamente que comencé, y que es una vertiente, una rama de un proyecto mucho más amplio que llevo trabajando alrededor de 15 años aproximadamente. Lo que yo trabajo es, o por lo que empecé a trabajar, creo que es pertinente decirlo, es el problema del interior como género pictórico. Y bueno, ese tema lo he venido abordando y lo he venido desarrollando a partir de distintas reflexiones acerca de lo que viene siendo la construcción o de los elementos o de los problemas que presenta la pintura desde la tradición. Algunas veces ha tomado como ciertas facetas en la cuestión de la gráfica, otras veces he hecho algunas intervenciones también en espacios, pero principalmente lo que he trabajado es el soporte que tiene que ver con un bastidor, un formato, lo que es pintura específicamente como lo hemos conocido durante varios años, al menos aquí en México. Bueno, lo que presento aquí es obviamente la imagen de una construcción, y es una construcción que todos podemos reconocer, es una construcción que tiene que ver con cierto patrimonio cultural que de alguna manera todos tenemos alcance, que es la cuestión de las pirámides en específico. Esto es parte de una exposición que ahorita estoy teniendo que se llama Variaciones Piramidales. Y bueno, ¿cómo es que de los espacios interiores y de la idea, por ejemplo, del edificio como construcción, paso a hacer esta relación con esta imagen o con este tipo de construcciones milenarias? Y bueno, yo normalmente lo que hago en mi trabajo es hacer recorridos por distintas ciudades, en específico México, sacando registros, tomando aproximaciones hacia distintos espacios públicos, como podrían ser hoteles, casas abandonadas, etcétera. Entonces, empecé a tomar interés acerca del edificio como construcción, más cercana hacia problemas específicos relacionados con la escultura, como podría ser el monumento o el tótem, cuestiones de peso, cuestiones de centralidad dentro de la imagen. Y bueno, a partir de eso hice un link con la idea, por ejemplo, de qué otro tipo de construcciones podemos relacionar a partir de eso. Y creo que en ese sentido la pirámide funciona en la cuestión, por ejemplo, de pensar en una especie de, si se quiere, arqueología de este tipo de construcciones, pensar, por ejemplo, en cuál es la relación del individuo en relación a estas piezas o a estos objetos. Y bueno, de alguna manera, por ejemplo, los interiores que yo había trabajado antes, pues tenía que ver con la relación que tiene también el ser humano con estos lugares, en cuestión de dimensiones, en cuestión de apegos, en cuestión, por ejemplo, de ciertas, no sé, referencias o simbologías que podría traer hacia nosotros, desde cuestiones personales hasta cuestiones, por ejemplo, psicológicas, incluso para algunas personas que me han hecho referencia a eso. No que sea mi intención dentro del trabajo, pero han surgido como ese tipo de comentarios. Y bueno, regresando a esta idea, debo también mencionar que todo empezó a partir de un proyecto hace un año también y medio más o menos, en donde se me propuso hacer una pieza para un proyecto de Demián Flores en la Bienal de La Habana, donde reunía el trabajo de varios artistas mexicanos, que era a partir de un grabado, específicamente el linóleo que tenía que presentarse allá durante este evento. Y bueno, en ese sentido yo desde mi trabajo
empecé a crear varias preguntas acerca de cuál podría ser mi relación con este otro lugar que pudiera como reflexionar o que pudiera desarrollar a partir de esta idea del espacio o esta idea de la construcción, en específico la construcción arquitectónica. Y en ese sentido vino hacia mí la idea de identidad. ¿Cuál era la identidad que iba a manejar a partir de ese trabajo? ¿Cómo me iba yo a presentar esto que yo ya venía trabajando durante 15 años allá, en una imagen pequeña que fuera casi como, o sea, no iba a estar presentada dentro de una galería, sino era una cuestión como pública. El proyecto consistía en que las personas fueran e hicieran sus grabados a partir de los linoleos y los imprimieran en las calles de La Habana, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, esa vinculación con otra persona en otra parte del mundo a partir de esto que yo venía pues trabajando? Y entonces pensé acerca de distintos aspectos. Muchos de los aspectos que a mí me interesan, por ejemplo, las construcciones, es la idea de ortogonalidad, las direcciones, cómo se van construyendo los planos a partir de estos espacios y cómo esto funciona también en la construcción del cuadro, cómo funciona en la construcción del espacio de la pintura y cómo eso viene a problematizar también la idea de representación de estos mismos objetos dentro de ella. Entonces pensé también, por ejemplo, en la idea de la ortogonalidad misma de las pirámides, en específico de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Y bueno, uno de los primeros problemas que me enfrenté fue acerca de esta idea, por ejemplo, que podría tener que ver más con la identidad nacional, que a mí en específico no me interesa, o al menos por el momento no me interesa abordar. Y entonces pensar cómo podría yo retirar ese tipo de lectura de esta imagen de lo que fuera la pirámide, ¿no? Que creo que es una imagen bastante significativa para todos aquellos que lo podemos observar. Y bueno, en ese sentido me aboqué principalmente a la forma, que es esta estructura que está precisamente en estos vectores que tiene que ver con profundidad, verticalidad, horizontalidad, y de cómo estos mismos también se van componiendo en ciertas formas geométricas, o que tiene que ver también, por ejemplo, con la idea de ir construyendo por bloques o por planos. Entonces, eso fue lo primero que pasó con ese trabajo. Y entonces, enseguida, esta imagen permaneció ahí durante un rato, entre que estaba trabajando con los interiores y revisando la cuestión del espacio, etcétera. Y entonces decidí trabajar directamente con estas imágenes, ya vincularlas un poco más con esta idea de los edificios y empezar a abrir preguntas, primero hacia mí misma, obviamente hacia mi proceso, y en segundo que también tuvieran cierta repercusión hacia el espectador. En este sentido, una de las preguntas es precisamente eso, la identidad, pensar, por ejemplo, cuál es la relación o cuál es mi relación, por ejemplo, con estos espacios, con estas construcciones o edificios que aquí resultan, por ejemplo, pues en su mayoría modernos, que en realidad, por ejemplo, la idea de arquitectura en México es un poco complicada porque al menos, pues a la diferencia de otros países, creo yo, por ejemplo, hay una especie como de diferentes tipos de acercamientos a la arquitectura o a los espacios o a las construcciones arquitectónicas. Hay zonas en la ciudad, por ejemplo, que en realidad no están planeadas, no hay como un proyecto urbano en sí, sino que en realidad hay lugares que se van construyendo casi sobre la marcha o con ideas pues bastante como de la población en general. En realidad, por ejemplo, zonas como Coacalco o como otros lugares en específico, ¿no? Y pensar precisamente por qué estaba yo trabajando sobre estos edificios, qué era lo que me llamaba la atención, si realmente tenían alguna relación con mi quehacer pictórico aquí en la Ciudad de México, yo como artista mexicana, etcétera, y pensar acerca, por ejemplo, de estas otras imágenes, como podrían ser las pirámides, que pareciera que es un patrimonio general o aceptado globalmente, cultural para todos nosotros, y que de alguna manera, pues sí, a mí me abre una pregunta, por ejemplo, de cuál es la relación entre estos dos edificios o estas dos construcciones, desde esa parte, y es una parte que en realidad ahorita llevo muy poco trabajando, no es algo que haya explorado a profundidad, es algo que está comenzando y que en principio funciona más a partir de lo que es la forma y también de una exploración del color
de una exploración, por ejemplo, de tratamientos o también, por ejemplo, una cuestión de construcción de la composición. Entonces, lo que pasa aquí es que estoy proponiendo un grupo de objetos o de cuadros o de dibujos que van a ir articulando en relación a esta idea de este proyecto de las variaciones piramidales, y que en principio pues he trabajado en una serie de aproximadamente 15 a 16 piezas con esta misma idea, como ir trabajando sobre la repetición, por ejemplo, de esta relación entre edificio-pirámide, y entonces se van articulando varias parejas de estas piezas. Entonces, por eso mencionaba al principio que es importante pues que tengamos en cuenta la imagen que venía en la invitación, como si fuera una doble pieza o como una especie de, no díptico, porque no funciona de esa manera. El problema del díptico tendría que ser otro, totalmente distinto, ¿no? Pero en este caso, trabajarlos como parejas, y entonces a partir de eso, ir haciendo este rebote de reinterpretaciones entre uno y otro, hasta que yo pueda encontrar, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va esta idea, por ejemplo, el problema de esta identidad, o el problema de la arqueología de estas construcciones, el problema de la imagen, el problema del color, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que propongo aquí es esta pieza, que es parte de un conjunto más grande. En principio, creo que también es importante que les comente que esta es uno de el primer proyecto en donde lo estoy pensando más como un proyecto que no se limita a una serie de piezas. Es decir, esto no está pensado como una serie, no es que haya trabajado la serie del edificio o la serie del interior, sino que poco a poco voy a ir formando como un cuerpo de trabajo que de alguna manera va a ir solucionándose también, por ejemplo, en ciertas intervenciones o en otras piezas de escalas mucho mayores, o en cuestiones, por ejemplo, también de gráfica, etcétera. Lo pienso más como un conjunto, no tanto como una serie en específico, como ya había dicho, ¿no? Entonces, eso es más o menos pues lo que venía trabajando, fue lo que les quiero explicar. Y bueno, vamos a empezar primero por la cuestión, por ejemplo, de la paleta de los tonos. Hace rato me preguntaba alguien acerca, por ejemplo, de cómo iba armando los colores en el cuadro, etcétera. Y bueno, lo que yo le comentaba era que yo, desde un principio, desde que he empezado a pintar, pues siempre he trabajado mucho con el color y siempre he trabajado mucho con las paletas antes de llegar a la pieza. Entonces tengo una serie, por ejemplo, de mezclas o de colores o de una especie de mapa del color que he ido haciendo a lo largo de estos años, donde hay veces que he trabajado mucho más a partir de contrastes, otras veces mucho más a partir de armonías o de tonalidades, y otras veces pues las he ido registrando y bueno, las he ido archivando de alguna manera. Y en esta situación, por ejemplo, lo que me interesaba mucho era trabajar a partir del fondo, que normalmente yo ya alguna vez había trabajado a partir de esa idea, como de ir trabajando desde el color desde el fondo de la pieza, y que ese mismo tono fuera construyendo todos los colores al final, es decir, como una especie de veladuras que fueran rescatando, que fueran vibrando, que fueran creando ciertos contrastes junto con el fondo de las piezas. Yo siento que, por ejemplo, en otras series o otros trabajos no lo había logrado, y en este sentido quisiera volver a rescatar esa parte, trabajar con estos fondos a partir, por ejemplo, de una paleta mucho más reducida a grises, que en este sentido, por ejemplo, se vuelven mucho más monocromáticos. Esta pieza en particular salta un poco como de la otra serie que venía trabajando, que era precisamente casi todas tonalidades grises, y bueno, en este sentido vengo retomando más como estos tonos, como carmines o lacas, etcétera, o lisarinas, e ir creando contrastes a partir, por ejemplo, de lo que vendría siendo los tonos como el blanco o el negro, casi como una especie de planos mucho más contundentes del trabajo. Y bueno, tal vez hubiera sido buena idea traer la otra pieza para que también la pudieran ver y entonces hacer como ya más la referencia de las dos para que pudiera como armarse más esta situación. Y bueno, no sé qué más, si ustedes necesiten como ya hacer preguntas.
Bueno, honestamente yo nunca terminé de entender, o sea, se supone que estás trabajando a partir de las formas de la arquitectura, pero en ese caso hubo algo que me molestó particularmente, que es de que no existen los diferentes tipos de arquitectura en México, y empezaste a hablar de la autoconstrucción y eso me sacó muchísimo de onda. En primer lugar, porque sí, a pesar de que en la autoconstrucción sí tienen casos muy específicos donde son obras muy extrañas, donde se generan esta especie urbanas que ya no son una cuadrícula y todo eso, pero también hay como una gran cantidad de ejemplos en donde todo lo contrario, sino el orden citadino se genera a partir de estos fenómenos y se pueden ver muchos proyectos de eso. Y no sé, me parece muy extraño que trates de decir que solamente tratas de hablar de arquitectura a partir de los planos, la contraposición y todo esto, pero que, digo, la verdad es que yo no conocía tu trabajo, lo estoy diciendo a partir del libro que acabo de ver, probablemente me equivoque, pero que retomes como este fenómeno de la unidad la unidad habitacional, las pirámides y como todos estos elementos que fueron, la verdad es súper difícil alejarse de los ejemplos que utilizaste de la modernidad, o sea, son como los hitos clave, y entonces, ¿por qué representarlos de una manera tan figurativa, precisa, y ponerlos en el título y aclarar toda esa clase de situaciones y hacer como un hincapié en el scouting cuando nos hablas acerca de esta situación de planos? Me confunde un poquito. Sí, bueno. No, también a mí me confunde un poco lo que me estás planteando, porque de alguna manera siento que o sea, tú me estás hablando de estos proyectos que tienen que ver con estas construcciones, como me decías, como podríamos llamarlas populares. ¿Está bien para ti? Ajá. Entonces podría ser que me estás hablando de este tipo de proyectos, pero a la vez también te molesta la idea de la construcción moderna o de la modernidad, idea de modernidad, o no sé si podría ser un poco más. Perdón, no, yo lo que me refería, discúlpame, es que eran 3 puntos. En primer lugar, que me perturbaba muchísimo cómo, por un lado plantearas que lo que te interesa a ti son planos y son estas situaciones tan formales, y que por otro lado todo, gran parte de los ejemplos que retomaras eran pues formas muy específicas o derivados del movimiento moderno en México. Eso se me hacía muy extraño que intentaras como completamente desaparecer todos sus elementos simbólicos tan fuertes, pero que se recalcaran tanto y a que aparte hicieras hincapié de diferentes maneras al momento de representarlos. Eso personalmente me conflictúa. Y lo otro, lo de las unidades habitacionales y todo eso, era simplemente perdón, es que sí es un poco de ruido, solo que me sacó mucho de onda, que me perturbó que dentro de tu discurso hicieras un hincapié en algo que no sé qué tan cierto sea, que fue que no hay diferentes tipos de acercamientos a la arquitectura, cuando no sé qué tan de acuerdo estoy en eso, y aparte me gustaría que desarrollaras más, porque no termino de entender cómo es que eso se relaciona con un discurso que habla a partir de planos, de pesos y de formas. Ya, perdón. Okay. Gracias. Bueno, tal vez yo creo que tendría que empezar por esclarecer que estos planos y estas formas son como un pretexto para mí para trabajar. O sea, en realidad yo no, o sea, por ejemplo, lo que me decías sí, en realidad lo de la unidad habitacional hace ruido. Y me hace ruido a mí también dentro del mismo proyecto. O sea, yo lo que estoy haciendo ahorita es experimentar, entonces voy trabajando sobre eso y aparte, o sea, y también hay ensayos y errores. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de que tú me dices de los planos o de las construcciones, en realidad, a final de cuentas, no es que yo tenga una preocupación en sí por la arquitectura o que trate de desarrollar la idea de la arquitectura o las distintas arquitecturas que hay en México, y tal vez en ese sentido, tal vez debo ser mucho más cuidadosa a la hora de trabajar esos temas, porque en realidad lo que yo lo uso precisamente es un pretexto, no es que me interese, por ejemplo, hacer una justificación del uso de ciertos lugares a partir de la simbología o de ciertas interpretaciones que se pueda hacer de estas construcciones. Otra cosa es que en realidad, o sea, lo que yo me refería de una manera muy simple es que normalmente hay una uniformidad o hay proyectos en otras ciudades de cómo debe de estar organizada la ciudad, y creo que hay una especie de preocupación hoy en día por parte de ciertos urbanistas o de ciertos arquitectos
para plantear precisamente ese tipo de cosas aquí. La verdad no me quiero meter mucho en ese asunto porque creo que eso es lo que no, vaya, no tengo ahorita las herramientas para hablar de eso, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues, digo, está la mancha urbana que va creciendo, no tiene como, bueno, en sí mismo sí se puede pensar que hay un orden si lo buscamos y analizamos a partir de lo que tú me estás planteando y de cualquier otra persona, por ejemplo, que trabaje con estas ideas mucho más a fondo. Pero en la cuestión pictórica y cuando se trabaja o cuando yo trabajo con estas imágenes, lo que busco precisamente es algo que convenga a lo que yo voy a plantear a partir de la construcción de la pieza. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con problemas mucho más propios de la pintura, que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones espaciales, cuestiones de color, cuestiones de atmósfera, cuestiones de contrastes, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí funcionan más como un pretexto y tal vez por eso no se siente que están tan justificadas o que de alguna manera no tengo un análisis mucho más desarrollado o que tal vez en algunos momentos hay ciertas contradicciones dentro de lo que estoy diciendo. O sea, en ese sentido también, por ejemplo, acepto que en realidad no he hecho todo un desarrollo acerca, o no he investigado acerca, por ejemplo, del desarrollo de la arquitectura en México. Yo lo que hago es trabajar con estos espacios más desde una experiencia, más como desde mi propia interpretación de estos lugares, en una situación casi como de ambición, si lo quiero decir así, una ambición poética o una ambición de contemplativa de estos lugares y de que esta misma sensación pueda pasar al cuadro y que de este cuadro también rebote hacia las personas que lo puedan ver, empezar a articular ese tipo de comunicación a partir de ello. Entonces, todos estos problemas arquitectónicos sí están ahí presentes y es algo que también me preocupa y es precisamente, no sé, igual, no sé si fui muy explícita al decirlo, es algo que se permea en las piezas y que también a mí me hace abrir preguntas y que también a mí me hace pensar e indagar y al mismo tiempo también descartar qué es lo que está funcionando a la hora de trabajar con la pieza. Yo en realidad, por ejemplo, pues lo que hago es trabajar a partir de la pintura o desde la pintura, es decir, mi discurso está articulado desde ahí, no está articulado, por ejemplo, desde una idea de, vuelvo otra vez, de lo que tiene que ver con urbanismo o lo que tiene que ver con la arquitectura en sí, que es un problema súper extenso y que obviamente tiene muchísimas ramas y que tiene mucho para investigarse, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido más o menos, o sigue también como tu pregunta o si quieres hacer más preguntas. O sea, si lo que me llama la atención es que si parte desde un punto de vista tan subjetivo, ¿por qué jugar con estos elementos simbólicos que son exageradamente pesados dentro de la historia? O sea, tampoco hay como, o sea, casi, al menos dentro de la libretita, o sea, no puedo decir nada más, son símbolos súper pesados. O sea, y aparte el rascacielos, es como el rascacielos y el edificio de oficinas y todo esto. Si nos pudieras como contar más acerca de tu selección y de cuáles son como tus criterios, estaría muy divertido. Sí, bueno, en ese sentido tiene que ver con una cuestión muy natural. O sea, yo vivo aquí en esta ciudad, llevo aquí toda mi vida. Normalmente lo que yo trabajo es lo que yo veo o con lo que me relaciono. O sea, en realidad sí entiendo lo que me dices, por ejemplo, de que son elementos muy pesados. Pero también hay que pensar para quién y desde quién estamos hablando que son muy pesados. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la intención de eso? ¿No? Yo creo que hay, por ejemplo, distintas lecturas que se pueden hacer de muchas piezas, no solamente de esta. Pero yo creo que cada una de esas lecturas pues indica distintas intenciones. Si mi intención fuera, por ejemplo, hacer esa lectura de estas piezas, definitivamente no estaría haciendo esto. O sea, creo que precisamente hay ciertos elementos de la pintura o ciertas situaciones que de alguna manera pesan mucho más para mi interés. Eso, en ese sentido sí es un interés sumamente personal, ¿no? O sea, trabajar a partir de estos edificios y bueno, una de las intenciones es precisamente borrar todas estas simbologías o esta pesadez, por ejemplo, de la imagen, ¿no? En principio, por ejemplo, una de esas intenciones es anular, por ejemplo, cualquier presencia o cualquier forma humana que hubiera dentro de la pieza, precisamente para evitar ese tipo de narrativas, ¿no? O sea, no me interesa esa situación, no me interesa trabajar a partir, por ejemplo, de estas simbologías, porque, repito, entonces estaría trabajando otra pieza o estaría trabajando otro tipo de proyecto a partir de eso. Yo creo que tendría que trabajar, no sé, a partir del documento o a partir, por ejemplo,
no sé, de una especie de bitácora o de una historia visual de las construcciones o del edificio, etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí tiene que ver más como con otros intereses, que tiene que ver mucho más con los intereses de la pintura. Sí, es que, bueno, ya voy a acabar, pronto que es la última, pero... Igual un comentario y abrimos. Ok, sí, disculpa, nada más esto. Es que en todo caso la mayoría de las representaciones que veo de las pinturas son súper estrechamente relacionadas con la tradición de la fotografía arquitectónica, o sea, son casi los mismos encuadres, son referentes súper apegados y de hecho es interesante que digas que tratas de eliminar todo eso cuando el edificio está bien marcado, se entiende perfectamente eso, el símbolo es clarísimo y aparte, o sea, viene como toda una línea de tradición de representación de la arquitectura, o sea, y estoy hablando desde los grabados, desde los registros, de lo que tenemos para estudiar la arquitectura. O sea, no veo que se aleje demasiado de ello. Ya, perdón. ¿Otra pregunta? Ah. En realidad son dos. Primero, como la presencia de los negros me llama mucho la atención porque parecen particularmente extraños. Como que aparecen ahí, no sé, como misteriosos, como esos que están en la base de la pirámide. Sí. Y la segunda es, creo, más bien es como una cosa que me gustaría que hablaras más. Tienes la presencia de la pirámide que después transformas como a partir de la paleta y de la construcción misma del cuadro, ¿no? Y eso me parece que ahí hay una relación más pictórica entre el interior y el exterior, en pensar como o sea, el interior arquitectónico y exterior arquitectónico, en el sentido de que creo que estás pensando, y esa puede ser la pregunta, más bien en vértices que se contienen en la representación y que estás como descubriendo o apuntando o configurando, ¿no? Porque aunque es figuración, no es una figuración mimética, realista, fotográfica, ¿no? Ya. Sí, bueno, la pregunta era acerca de la extrañeza de los negros. Ok. Bueno. Bueno. Entrada, no sé por qué sería bueno que me dijeras por qué te parecen extraños, como para que yo te pueda... No, o no sé, en realidad obedece más a bueno, tú que también pintas, obedece más a una lógica de cómo vas construyendo la pieza y que obviamente tiene que tener ciertos contrastes a la hora de ir ejecutando y que haya como una concreción. Entonces, hay ciertos acentos, como estas partes, por ejemplo, que tú mencionas de los negros, que funcionan precisamente para, de alguna manera, aterrizar, si se puede usar ese término, ¿no? Para poder aterrizar lo que es la forma o que haya como esta unidad de la pieza, ¿no? Entonces, esas partes oscuras, en realidad, pues no sé si te parecen tan extrañas porque son muy contrastantes, ¿no? Y que, pues bueno, o sea, parte de la intención es precisamente trabajar a partir del contraste y que estos puntos funcionan de esa manera, ¿no? Y la otra pregunta era acerca de... Como la relación... creo que estás pintando más cuando... El micrófono, por favor, porque se está grabando. Como si... La pregunta es que más allá de la referencia, como apuntaba Wendy, que puede ser, que no es sociológica, no es arquitectónica, no es urbanista, ¿no? Siento que la intervención como pintora está más o como pintura en relación a estas referencias, es más como utilizar la arquitectura como un modelo para evidenciar ciertas estructuras internas del cuadro, y a la vez, en el momento en el que borras estos referentes que hacen que esa pirámide deje de ser particular para que sea una pirámide como un modelo de pirámide, ¿no? Como que no se pueda que no se pueda particularizar.
Ya, la pregunta sería, ¿es cierto esto que te estoy preguntando o qué podrías decir al respecto? Pues sí, sí es cierto. No, bueno, bueno, eso es precisamente lo que estábamos hablando hace rato con Wendy, ¿cierto? Que es precisamente que efectivamente funciona como pues como un pretexto, como un modelo, como algo que va a funcionar para empezar yo a trabajar acerca de la construcción misma de la pieza. O sea, de alguna manera sí funcionan como una metáfora de lo que es la construcción del cuadro. O sea, la construcción de las piezas yo lo entiendo más como un código. Entonces, a partir de ese código tú vas articulando varios elementos. La misma pintura tiene ciertas cuestiones o ciertas herramientas desde donde la vas articulando, desde donde se va complejizando o donde se va simplificando o donde tú la puedes concretar o no. Entonces, por ejemplo, este tipo de construcción lo que hace es una especie, se quiere decir así, una metáfora de cómo es una construcción de la pieza misma o del problema del espacio dentro de la pintura, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera sí es cierto, ¿no? Es lo que estabas diciendo, si esa es la pregunta. No sé si hay otra pregunta. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Marisol y luego Israel. ¿Cómo decides las escalas de tus obras? Nada más. Sí, bueno, normalmente las escalas van en función, por ejemplo, de lo que me gustaría que sucediera a la hora de que sean vistas. Entonces, normalmente las escalas que yo trabajo son escalas de medias, de 1,80 a 2 metros, 3 metros. En esa situación, puesto que son en otras piezas espacios interiores, busco, por ejemplo, que haya esta confrontación casi como de escala natural 1 a 1 con estos espacios. Entonces, en ese sentido sí necesito una escala que sea mayor, o por ejemplo, en estas piezas es más bien una parte de un proceso. Aquí, por ejemplo, lo que estoy buscando es más regresarme como a un trabajo de taller o un trabajo, por ejemplo, de bocetos o un trabajo de ir explorando más que ya de buscar, por ejemplo, no sé, una confrontación más con el público. Entonces aquí, por ejemplo, funciona distinto. Entonces aquí las piezas ya funcionan a partir, por ejemplo, de ciertas preocupaciones que a mí en lo personal ahorita tengo que desarrollar dentro de mi trabajo. No hay en esta situación, por ejemplo, las que sean, por ejemplo, de madera, todo este tipo de condiciones naturales del bastidor generan otro tipo de tratamientos o me acercan mucho más a otros objetivos que yo quiero lograr dentro de la pintura. Entonces, aquí, por ejemplo, las escalas por eso son mucho más chicas, porque es casi el principio de este proyecto que estoy haciendo, y entonces es más como una especie de exploración. Entonces, en las otras piezas sí eran más grandes, precisamente por eso, ¿no? Por esta provocación casi con el espectador de confrontarse con estos lugares. Ok. Es que yo quiero como también recuperar como algunas cosas. Sí, bueno, y también en relación como a la escala, porque, por ejemplo, es que ahorita que, o sea, se me hace como particular que es utilizado la pirámide para esta charla, porque estaba pensando, como, por ejemplo, cuando Kiefer vino aquí a México y hizo como son dos piezas, ¿no? Que son también como también, son dos piezas específicas que estuvieron dentro de esa exposición, en donde eran también la pirámide, y como que él lo que quería afrontar a partir de eso era como, por ejemplo, el concepto de poder, cómo se representa históricamente, ¿no? Y por ejemplo, es que Kiefer sí tiene como toda esta conciencia histórica sobre esos momentos, ¿no? Como de que se ve muy bien, bueno, que se ve mucho en su trabajo. Y entonces cuando vino aquí a México quería como enfrentar eso, pero también desde el muralismo, como por ejemplo que es un problema que Diego Orozco y un poco Siqueiros tienen en el momento de cómo la ideología o el concepto puede como no deja a un lado como los problemas plásticos, que es un poco lo que tú también estás como intentando como defender, ¿no? Como no tanto como la parte de como esta investigación sobre lo que tiene que ver los edificios y todo eso, sino irte más como a un problema de pintura, ¿no? Entonces era como justo Kiefer como con estas dos piezas quería como
poner como en la mesa ese problema de la representación y el problema como de los conceptos y las ideas y cómo eso puede como chocar en el momento de solo pensar desde la parte plástica para representar. Y bueno, no sé si yo no he visto esas piezas, pero no sé tampoco si son tan, porque por ejemplo es que esas, aunque son inspiradas aquí también en México y eso, podrían ser cualquier pirámide, ¿no? Entonces no sé, o sea, si no tienes como todo como información de que están aquí, de que son de México, entonces podría estar en otro lado. Y no sé qué ya. Y bueno, también esas piezas son una escala enorme, ¿no? Para tener un gran impacto sobre el espectador, que es un poco lo que aquí no hay, ¿no? Pero no sé qué tanto, porque ya acabas de decir que también es como parte de un proceso en el que quieres regresar. Ya no sé cuál era la pregunta, además había como un comentario sobre el problema que había sobre el concepto y la parte plástica, sobre la forma de representar en la pintura, ¿no? Como que tanto en el momento en que uno se clava mucho en eso, deja de pensar estos problemas pictóricos también. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, Vangelis, Daniel, ¿y cómo te llamas? ¿Y Marite? Marite. Soy el que te pregunto por la paleta cromática. Sí. Hola. Hola. Lo mío sí es como más que estas, como una combinación casi a lo emocional, casi una arquitectura emocional por Geritz. Pero creo que te has convertido como en la cronista así del pesimismo degradado por las estructuras. Wow. O sea, sí, porque ahorita viendo un ejemplo más claro, el Babel de Neón, o sea, lo veo y dices, fuck, no obedece a mi contexto, o empiezas a divagar y sí conminas mucho al espectador, ¿no? Esta confrontación tan brutal. Pero la pregunta interesante sería, ¿crees que tu obra dialogue con las estructuras por sí mismas? O sea, con estos edificios, con los edificios y contigo, no sé, que un triángulo ahí de diálogo. O sea, como las estructuras como referentes. Como referencia, exacto. ¿Cómo las citas como referentes? O sea, sí, porque lo sacaste de una imagen, o las visitaste, las plasmaste, entonces dialogan contigo, o plasmas, y entonces... Ajá, ya, ok. Sí. Ok. Sí. Bueno, creo que ese diálogo sí se da, por ejemplo, cuando tengo la confrontación con los espacios reales. En ese sentido sí creo que existe ese diálogo, si se quiere decir así. O sea, esta relación que hay con los espacios. En estas otras, por ejemplo, que es un archivo que yo voy formando a partir de varias imágenes en Internet, efectivamente yo no he visitado las pirámides de Egipto hasta el momento. Entonces, obviamente esa relación es totalmente distinta. Tiene que ver más, por ejemplo, con una imagen pública o de dominio público, una imagen, si se quiere, por así decir, global o de carácter global, que llega a todos lados y que está al alcance de la mano de todos hoy en día con las nuevas herramientas de Internet, ¿no? Entonces sí, la relación es totalmente distinta, es más como una especie, por eso de alguna manera lo pienso como una especie de arqueología, y en este sentido sería una especie de arqueología de la imagen que está en la red, por así decirlo, ¿no? Y cómo voy armando ese archivo a partir de los intereses que yo necesito para estas piezas en específico. Entonces esa relación, pues de alguna manera, si es con el lugar en específico no existe, sino que es más bien con la imagen o a partir de la imagen de los mismos, ¿no? El diálogo que se cierra con las personas que ven tu obra, no sé, que escuchen los comentarios de, me gustó o no. Como de que si escucho comentarios que si les gustó o no. O sea, de que les conmina el diario así de, yo estuve en Teotihuacán ahí chupando. Bueno, bueno, sí hay. Bueno, sí, definitivamente hay un sinnúmero de lecturas a partir de estas imágenes, que es precisamente creo que una de las partes importantes del trabajo, que es precisamente abrir todas estas reinterpretaciones desde, como dices, irse a chupar a la pirámide del Sol, o desde tener, por ejemplo, incluso recuerdos de viajes o situaciones muy personales, por ejemplo, me han contado, o otro tipo de relación, por ejemplo,
ya más de una cuestión casi como enaltecida de lo que es la imagen o de lo que es el monumento, ¿no? De que de alguna manera sí repercute en esta relación con estas construcciones que tienen cierta relevancia o que de alguna manera tienen un peso ya cultural, ¿no? Y no solamente a partir de los significados, sino a partir más de una experiencia misma con la pirámide, vaya, ¿no? Que sí es una construcción enorme que te rebasa, que de alguna manera tenía una intención totalmente distinta en aquel tiempo, que tenía que ver con una cuestión, pues, de deidades, ¿no? Entonces, todo eso, pues sí, obedece a muchísimas lecturas a partir de eso, y creo que eso es la parte que a mí me interesa también. Hola. Yo luego siento como una intención de representación del símbolo en el sentido de dar a luz lo que es el símbolo. Y por otro lado, otra cosa que es como una necesidad de llevar el símbolo hacia a otro punto, ¿no? Como un punto más de ambigüedad por el uso de la paleta, por ejemplo, y los pocos detalles en la estructura de la pirámide. Entonces estaba pensando que si alguna vez se te ha ocurrido o has pensado en deshacerte del símbolo o llevar el símbolo hacia un momento en donde sea completamente irreconocible. Yo voy a meterme en la pregunta de Daniel. Sí, y quizá ligarlo un poco también con lo que tú decías de la identidad, como cuál es esa relación a partir de lo que dice Daniel con la identidad, que a final de cuentas, aunque sea muy cuestionada, sigue manteniendo en una cierta narrativa moderna el símbolo. Bueno, sí. Voy a tratar de llegar a la pregunta más desde la idea, por ejemplo, de lo que podría ser la abstracción y la figuración, ¿no? Una de mis intenciones, por ejemplo, que se ha venido asomando, o es algo a lo que me interesa llegar, es precisamente una ambigüedad entre estas dos. Es decir, no busco trabajar plenamente con la idea de figura o que sea totalmente, como decían hace rato, no sé, que sea totalmente a detalle o que sea tal cual como me decías, ¿no? De que no es la pirámide tal cual, sino que está como en medio de ambas. Y tampoco hasta el momento no he tenido la intención de llegar precisamente a desaparecer la forma o dejarla en esta otra parte que podría ser la abstracción, casi pensándolos como dos polos, ¿no? Sino que de alguna manera, no sé si tramposa o no, me interesa muchísimo trabajar con esta ambigüedad, de ir como entre los dos polos y no apegarme, por ejemplo, a representar tal cual, por ejemplo, la pirámide, sino por medio de las herramientas plásticas o pictóricas, ir trabajando y desdibujando esta idea, por ejemplo, o este símbolo. Creo que de alguna manera cuando se ve el conjunto de obra, creo que funciona. O sea, creo que sí, por ejemplo, a la hora que vemos todo este grupo de pirámides, no estamos pensando, es la pirámide de Teotihuacán, o no hacemos una referencia a esta es la pirámide de Giza, que fue, y esta es una foto acerca de eso, que fue tomada en 1980 o en 1800, o sea, eso desaparece y creo que esa es parte del trabajo que estoy proponiendo, ¿no? Que precisamente por medio de todos estos elementos y por medio de esta ambigüedad entre figuración y abstracción, se remita más a la forma o a lo que podría ser la palabra pirámide, más allá de otros significados u otras simbologías. No sé si sea funcional completamente o si funcione completamente como lo estoy planeando, ¿no? Pero esa es una de las intenciones. O sea, en algún momento, y te lo digo porque he estado trabajando, por ejemplo, con otros ejercicios a partir ya de casi de llegar al límite de este juego, ¿no? Desaparecer la figura, desaparecer la forma, de ir trabajando mucho más con planos o, por ejemplo, más como con transparencias u otro tipo de materiales o soportes. No sé en qué momento yo vaya o mi trabajo se vaya inclinando más hacia ese punto, que de alguna manera sí me interesa, ¿no? Me interesa rescatar como ciertos valores o ciertas aportaciones de eso, pero ahorita por lo menos voy trabajando sobre esa línea, ¿no? Como para que también, precisamente a la hora que tú puedas ver eso, ¿no? Que tú también puedas ver que no es mi intención hacer
una especie de copia tal cual de lo que es esta construcción, ¿no? Sino que en realidad más bien es ir desdibujando esta idea. Yo quiero volver a la historia del símbolo. Hablas de Giza, por supuesto que nunca te confundes con Giza por la forma de la pirámide. Nada que ver con lo que puede ser una pirámide egipcia. Mi pregunta es aquí tu apropiación de todo este símbolo. Haces una pirámide que es prehispánica, que no puede ser, claramente no es egipcia, claramente no va por otros lados. Podrías irte a Perú, a lo tal tope, pero pues muy inicio, pintura Chauvín. Es el color, que es un color tan extremo, la forma que es, pues quieras o no, te vuelves a Tajín, te vuelves a Teotihuacán, no te vas tan lejos como Giza. ¿Cómo vuelves al origen? ¿Por qué llegas al extremo absoluto? O sea, ¿cómo te estás comiendo todo esto que tú piensas y crees para llegar a algo tan origen, que es un color tan intenso y una forma tan dada, tan Tajín, tan Teotihuacán, no es Giza? ¿Por qué regresas ahí a pesar de que hables de otras historias? Vi tu libro ahorita que pasó, que habla de Le Corbusier. Llega un momento cuando hablas en francés, que hablas de la estructura social otra vez. Pero aquí no, aquí es otra historia, aquí no estás tocando ese punto. Aquí llegas a un punto un poco más limpio, según yo. A lo mejor me desmientes ahorita, pero llegas a un lugar más limpio. ¿Por qué? No llegas fuera de lo que es la nacionalidad, por decirlo así. ¿Qué es esto? ¿Qué es este color tan intenso? ¿Qué es esta pirámide tan nacional? Por decirlo así. Porque vuelves ahí, ¿cómo te remonta todo este color tan intenso al origen? Esa es mi pregunta. Sí, bueno. Sí. Bueno, creo que lo que acabas de decir es... no te iba a decir que era revelador, pero no lo creo. Ahorita que lo estoy pensando. Yo creo que nosotros, como mexicanos, tenemos una relación con la pirámide o con la idea de pirámide, obviamente, pues ya enraizada, pues seguramente desde hace miles de años, ¿no? No sé, miles de años no, pero igual cientos de años sí. Bueno, porque en realidad esta pirámide efectivamente es egipcia. Lo más chistoso es que, por ejemplo, se hagan estas lecturas de que sí te remitan a una pirámide totalmente mexicana y que entonces te hagas una serie de preguntas al respecto de eso. Y bueno, más allá de eso, hablando, por ejemplo, de lo que decías del color. Yo creo que hay una necesidad de cuando haces o cuando trabajas con pintura, con fotografía, con instalación, etcétera, de permear de alguna manera lo que tú estás haciendo, lo que tú eres, o de cómo tú percibes las cosas, o cómo te percibes o percibes el mundo, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, cuando tú me hablas del origen, tendría que preguntarme cuál es mi origen, ¿no? Si mi origen es precisamente ser una nativa de Teotihuacán, ¿no? De 1200, no sé, si ese es realmente mi origen. Entonces, precisamente creo que cuando yo hablaba de las preguntas que me había abierto toda esta serie es precisamente esa, o sea, ¿cuál es mi origen? Yo definitivamente no tengo ninguna relación con ese tipo de vida, no tengo esa relación con esas construcciones. O sea, tengo una relación como la que seguro todos nosotros tenemos, que tiene que ver con un libro de historia de la primaria o de la secundaria, que tiene que ver con visitas guiadas por nuestros maestros, o porque de repente vamos con los cuates a las pirámides y entonces ahí están y nos subimos y está padre, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo que de alguna manera tengo esta relación con los espacios, que de alguna manera a mí en lo personal me significan, de cierta manera, ¿no? Que sí de alguna manera hay como una sensación que yo establezco con espacios o con edificios. Eso mismo se permea también con estas construcciones, o sea, al final de cuentas, los materiales, las dimensiones, ¿no? Cómo están expuestos o en dónde están, etcétera, de alguna manera tiene que ver con estas sensaciones que yo encuentro en todos estos objetos. Entonces, en realidad, si pregunto acerca del origen, pues en realidad ese es mi origen. Mi origen específicamente es cómo soy yo hoy, en este año, en el 2016, cómo es que vivo yo estos edificios, cómo es que me relaciono con ellos. En el caso, por ejemplo, de las imágenes que voy archivando o que voy recuperando o recopilando en internet, por ejemplo, cómo es que yo misma tengo esa relación con estos medios, ¿no?
¿Cómo es que, por ejemplo, yo de repente abro la computadora y ya tengo Google y puedo hacer toda esta búsqueda? Que en realidad, quieras o no, te evita o no hace necesario el viaje, pero de otra manera sí, ¿no? De otra manera sí es necesario para mí, por ejemplo, en algún momento ir y presentarme enfrente de estas piezas, que es una intención, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad yo creo que el origen puede variar y no. O sea, puede variar en tanto cuál es tu relación y cuál es tu interpretación acerca de estas pirámides, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, esta pirámide te parece a ti totalmente mexicana. Bueno, yo para mí, por ejemplo, no lo es, pero porque ya tengo toda esta historia. O sea, yo sé, por ejemplo, que esta pirámide es totalmente egipcia. Que no tenga la forma así tal cual de la piramidcita triangular, pues es porque definitivamente hay como también cuestiones históricas en donde las construcciones de las pirámides fueron variando y entonces no todas las pirámides eran así al principio, sino que hay, por ejemplo, esta que es de las primeras y luego hay otras donde van construidas en otro tipo de sustratos, ¿no? Entonces, pero de alguna manera la idea de pirámide, pues, está dada también por la forma, ¿no? De lo que es. O sea, si tú buscas, por ejemplo, cómo es una pirámide en Teotihuacán, pues tiene los mismos principios, eso me refería con los principios ortogonales, ¿no? De que está sobre una base, tiene ciertas formas, ciertas direcciones, ciertas dimensiones. Entonces, en ese sentido, sí, pero por ejemplo, el origen yo creo que puede variar. Y cuando decía que también no puede variar, tiene que ver porque también hay un bagaje cultural que todos tenemos y que definitivamente también leemos a partir de ahí todas estas imágenes, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta. Como creo que hemos estado hablando, o creo que se está hablando en general, a excepción como de algunas como cosas muy puntuales, de tu pintura como imagen, lo cual me parece sintomático también de los problemas de aproximación a la pintura ahora, ¿no? Entonces, la primera pregunta es como sencilla de plantear, no sé qué tan sencilla de responder, pero es esta relación que tú como pintora en esta época digital global de circulación masiva de imágenes estableces con la pintura. Y la segunda, voy a intentar a ver si puedo articularla, pero igual como se está tratando en términos de imagen, e incluso creo que si se trata en términos de imagen coincido como con algunas de las problemáticas que te señalan, pero eso lo voy a pausar un poco y ahora quiero ir como un poco a la pregunta por la pintura misma, que creo que salía cuando a mí me llamó la atención cuando empezaste a hablar del proceso y cómo partías del fondo para empezar a generar como la totalidad de lo que la pintura es al final, ¿no? Entonces, voy a imaginar un caso hipotético, ¿no? Si por la propia tradición visual que tenemos, que es mucho más cercana a la fotografía, al ver una pintura vemos una fotografía o vemos una imagen, ¿qué es lo que, si intentamos cambiar la mirada e intentamos ver hacia esa obra como pintura, estaría detrás de esa aparente superficie de la pintura como imagen? Creo que es un poco la misma pregunta, pero revolcada. También, si alguien de allá se quiere sentar acá, porque yo estoy muy Ok, bueno, sí es una pregunta, creo que sí requiere una respuesta amplia. Porque primero tendría que empezar por revisar, por ejemplo, precisamente qué es lo que está sucediendo con la pintura hoy en día y qué es lo que está sucediendo con la pintura hoy en México, ¿no? Que es muy distinto a lo que está sucediendo en otras partes, o al menos es mucho más, bueno, tiene ciertos aspectos mucho más locales que tiene que ver con una historia, ¿no? Que venimos trabajando desde los, bueno, más claramente 80s, 90s, etcétera, ¿no? Principio del siglo tal vez, se podría decir. ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que tendría que pensar primero, por ejemplo, creo yo, una propuesta que ahorita está muy sobre la mesa, que es acerca de pensar la pintura como parte de un proyecto, más allá de el medio,
si se puede decir así, hegemónico que se había venido, que se le había dado en los 80s, por ejemplo, que fue como, creo yo, la parte, casi decir como una especie de la parte donde se hace una diferencia en la pintura en México. Hablando, por ejemplo, de los neomexicanos, ¿no? Por ejemplo, cómo ellos lo trabajaban, o cómo era el entendimiento de la pintura antes y después, por ejemplo, de ciertas situaciones económicas y sociales que han sucedido a partir del 89 para acá. Definitivamente, por ejemplo, pienso en la obra de Alice, ¿no? Y de cómo la pintura, de cómo se ve la pintura dentro de ese trabajo, de cómo se ve, por ejemplo, en ese tipo de proyectos, ¿no? Que en realidad no es que Alice sea pintor, sino que Alice es un artista global, y es un artista que incluye a la pintura casi en ciertas ocasiones como un recurso. Yo, por ejemplo, me acuerdo de esta serie de las Fabiolas, ¿no? Y que de alguna manera, por ejemplo, esta serie de las Fabiolas, pues era una serie era un conjunto de piezas que él iba recuperando, creo que de mercados de pulgas, etcétera, alrededor del mundo, y que de repente las iba presentando en conjunto. Bueno, eso es una idea de pintura, ¿no? Eso es una idea acerca de los problemas de la pintura, que de alguna manera yo creo que hay varias otras personas que han decidido trabajarla a partir de eso. También hay otra pintura, por ejemplo, que es la pintura que de alguna manera se regodea en los tratamientos o en la idea del bien hacer de la pintura, que también está sucediendo y que, pues bueno, o sea, creo que todos sabemos quién es la persona que más la defiende. ¿Quién? Pues yo creo que Avelina, ¿no? Avelina es como la persona que sí tiene como la bandera bien puesta con esta parte de esa otra forma de ver la pintura. Y digo, no, yo creo que son cosas que están sucediendo, no sé si están bien o están mal, simplemente están sucediendo, ¿no? Y bueno, desde ese punto yo me he cuestionado, por ejemplo, cuál es la pintura o cuál es el tipo de pintura que a mí me interesa trabajar, ¿no? ¿Desde dónde quiero abordar esa pintura? Bueno, yo desde alguna manera, mi formación, y eso es algo que he estado pensando últimamente, yo pertenezco a una generación donde ya de alguna manera se nos enseñó a trabajar por medio de proyectos, ¿no? Y eso quiere decir mucho. ¿Qué quiere decir trabajar por proyectos? Bueno, pues que hay un cambio en la idea de pensar acerca, por ejemplo, de lo que va a ser una empresa cultural. Y entonces la pintura, de alguna manera, tiene que enfrentarse también a eso, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar la pintura a partir de proyectos? Si de repente, por ejemplo, teníamos la idea de una pintura que era una cuestión casi como más como de inspiración, o una cuestión acerca, por ejemplo, de dejar el espíritu en el lienzo, ¿no? ¿Cómo ir trabajándolo a partir de ahí? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que yo he hecho es, primero, pensar honestamente qué es lo que está pasando con mi intención desde la pintura, para qué, por qué. Y entonces yo pienso que hay un interés de desarrollar ciertas ideas o ciertas preocupaciones que tiene que ver desde algo tan básico y tan complejo como relacionarse con un espacio, y de cómo eso puede ir traduciéndolo a este medio que es sumamente complicado hoy en día, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, yo no comulgo mucho con la idea, por ejemplo, de Alice en ese sentido, ni tampoco con el de Avelina, ¿no? Entonces siento que estoy justo a la mitad, y justo a la mitad siento que hay otras personas que también están trabajándolo así, ¿no? Que hay una necesidad de regresar a la idea de los problemas propios de la pintura, pero ya no como una disciplina enaltecida, sino como parte de también de lo que está sucediendo en el arte contemporáneo, ¿no? De que en realidad, por ejemplo, dentro de la pintura hay muchos elementos, además de los medios o además de los soportes, que también vale la pena rescatar o que también vale la pena investigar. Entonces, a partir de eso es de donde yo empiezo a trabajar, y es de donde empiezo a plantear, por ejemplo, cuál es mi relación con estos espacios. Y por eso, por ejemplo, retomo el problema del espacio, porque al final de cuentas el problema del espacio es un problema sumamente viejo.
O sea, es un problema que se ha desarrollado desde el Renacimiento, ¿no? ¿Cuál es el interés de traerlo otra vez a colación hoy en los 2000? Pues bueno, creo que precisamente cada uno de nosotros puede tener una visión específica o singular a partir de todos estos problemas. Entonces, creo que esa es la aportación. ¿Cuál es mi visión de todas estas situaciones o de todos estos problemas pictóricos y de cómo los voy a vertir en esto? Y que en algún momento estos mismos problemas pueden tener una salida, no solamente dentro de la pintura, sino que en algún momento puedo tratar de resolverlos en dibujo, ¿no? O puedo tratar de resolverlos, por ejemplo, con un video, o puedo tratar de resolverlos con un performance. Pero es un problema que se genera en mí en principio, pero que primero se plantea desde la pintura. Es decir, con todas estas herramientas, con todos estos problemas, con el espacio, el color, la luz, el tratamiento, el formato, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera no creo que puedan ser todos desarrollados al mismo tiempo. Entonces, por eso también, por ejemplo, yo primero empiezo a trabajar por el espacio, hay ciertos problemas de color, pero por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el formato, pues es un formato bastante continuo, o sea, no hay una exploración acerca de los formatos en ese sentido. No porque no quiera, sino porque en este momento no funciona para el proyecto que estoy planteando, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban acerca, por ejemplo, de la abstracción y la figuración, bueno, también eso puede pasar. O sea, no es algo que de repente digas, es que no voy a trabajar con estas situaciones, sino simplemente vas dejando que naturalmente el proceso vaya desarrollándose y que el mismo cuadro, la misma pintura te vaya diciendo hacia dónde tienes que ir. O sea, es algo que de alguna manera algunos otros artistas piensan como inteligencia pictórica o escuchar al cuadro o etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que pensar más la pintura desde los problemas de la pintura y entonces a partir de eso ver si tiene otras vertientes en otros medios, ¿no? Gracias. En algún momento dijiste que estabas trabajando con la interioridad o con el interior. Con el interior. ¿Puedes abordar un poco más eso? Porque mi percepción es de que para mí los edificios y las pirámides son como exteriores. Entonces, ¿de qué manera? Sí, bueno, es que en un principio yo había mencionado que esto es un proyecto que lo pienso así como una especie de subproyecto que tiene que ver con un proyecto mucho más amplio de muchos más años. O sea, la cuestión aquí es que solo estoy mostrando esta pieza, que creo que es importante y está bastante bien, pero dado que mi trabajo no solo se reduce a esta pieza, sino que tiene que ver con un desarrollo de muchísimo tiempo, mi primer acercamiento a la pintura tiene que ver con reconocer o tener conciencia acerca del género del interior como puede ser el género del retrato, el género del bodegón, el género del paisaje, etcétera. O sea, hay una serie de géneros de donde se puede empezar a hacer un estudio un poco más concreto de ciertos problemas de la pintura. En este caso, por ejemplo, el problema del espacio, pues es muy claro en el género del interior. El género del interior abarca, obviamente, pues por ejemplo, la pintura holandesa de 1700. Estamos hablando, por ejemplo, de Vermeer, de todos los holandeses, etcétera, no todos los de Delft. Entonces son pinturas costumbristas, de alguna manera, donde hay interiores, donde entra la luz, donde está representándose una acción muy del día a día, etcétera. Entonces, eso es lo que podría empezarse a pensar como una especie de principio de género del interior. Entonces, yo retomo esos problemas que tienen que ver, obviamente, con estos espacios y es a partir de donde empiezo a trabajar. Entonces, en realidad, pues la mayoría de mi trabajo ha tenido que ver con eso, o sea, con espacios interiores. Lo que pasa es que aquí pues no tenemos una, o sea, vaya, no traje una proyección acerca como de todo el trabajo que he hecho. No, lo que pasa es que el libro en realidad es un catálogo de una exposición que ahorita tengo y que es precisamente donde mostré esta serie, ¿no? Ajá, entonces es una exposición que ahorita está en galería y que en realidad, pues, no sé. ¿Cómo llevaste esto que dices de lo interior a esto otro de la pirámide? Sí, bueno, venía trabajando con interiores y entonces en estos recorridos que hacía por la ciudad, pues también, por ejemplo, empecé a tomar fotografías de los exteriores. Me empezó a llamar la atención, por ejemplo, estas construcciones desde fuera, más como una especie como
de intuición, por así decirlo, que por algo que estuviera como más programado. O sea, yo hago los recorridos y voy teniendo estas experiencias con todos estos lugares u objetos, y entonces en estos recorridos, pues normalmente nocturnos, y creo que eso es importante ahora que me lo preguntas, por ejemplo, es normalmente en el del 2006 para acá hay un corte o hay otro interés de mi parte, por ejemplo, con problemas de contraste y de color y de luz en mi trabajo. Entonces, antes de eso yo venía trabajando los interiores, pero a partir de un problema tonal, es decir, normalmente eran interiores con luz de día, eran a partir, por ejemplo, de casi como una especie de grisallas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de 2006 yo hago un viaje y entonces, por cuestiones personales pierdo un vuelo y entonces me quedo varada en una ciudad de noche, solamente la noche pasé ahí, y entonces lo tomo como una oportunidad para hacer un recorrido más, ir sacando varios registros fotográficos, y entonces pues obviamente empiezo a encontrar pues que la luz que yo venía trabajando del natural pues cambia a una luz totalmente artificial, entonces las atmósferas y los espacios van cambiando a partir de eso. Entonces me interesa ese problema en principio, y entonces empiezo a plantear un problema de contraste y un problema lumínico, y entonces los interiores cambian a interiores con luz artificial totalmente, y la mayoría de los interiores tienen que ver con cuestiones nocturnas. Y entonces esa misma luz artificial da origen, por ejemplo, a luces neón, o de cuestiones, por ejemplo, más de color o de atmósferas totalmente vaciadas en ciertos tonos. Y entonces creo yo que ahí, por ejemplo, empieza toda esta importancia, o sea, que de repente voy saliendo y en esta necesidad de ir trabajando, recopilando imágenes que tengan que ver con estas direcciones o con estos elementos que me interesan, como son las luces neones y cómo estas luces, por ejemplo, de repente crean direcciones o crean ciertos ritmos dentro de las edificaciones. Entonces, a partir de eso va cambiando mi mirada hacia el exterior. O sea, me voy dando cuenta que, por ejemplo, desde fuera los edificios también tienen ciertos ritmos en cuanto a las ventanas, en cuanto a la iluminación, y entonces voy trabajando los edificios a partir de eso. Entonces, en realidad es un problema lumínico y un problema de color lo que me lleva a trabajar el edificio desde fuera, y ya después viene una conciencia del edificio mismo como objeto. Entonces, es de ahí cuando me empiezo a relacionar con él, de la misma forma como que me relaciono con los interiores. Y entonces, a partir de eso, entonces viene otro desarrollo, que es pensar al edificio como monumento, pensarlo más como una especie como de edificación y de cómo eso funciona, o cómo de repente nos asombra o no, o puede ser algo que no veamos, ¿no? Pero mi intención es precisamente hacerlo evidente, hacer que las personas volteen y vean que está ahí, ¿no? Y también tratar de que ellos establezcan esta relación con estas edificaciones. Y entonces, de repente, también ya después, en esta exposición en específico, muestro cómo estas pirámides o la idea de pirámide también se relaciona con esta idea de los edificios o con esta sensación que yo tengo con los edificios, ¿no? Y bueno, pues... ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues muchas gracias. Igual nos quedamos aquí un rato, tomamos una cerveza o algo. Muchas gracias, Elizabeth, por tu tiempo y por traer la pintura. Y como siempre, los invitamos a que vean de cerca la pintura, que igual también genera otro tipo de relación. Gracias.